Hola, soy Gerard, el profesor de Bioestadística de Genética de la Autónoma de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que el método de enseñanza será mediante vídeos grabados y clases en directo. En los vídeos grabados, básicamente, tendréis toda la información teórica de la asignatura. En la clase en directo resolveremos exámenes y ejercicios parecidos a exámenes o cualquier duda que podáis tener al realizar y analizar los vídeos, ¿de acuerdo? También, evidentemente, cualquier duda externa que tengáis a los vídeos, es decir, dudas respecto a cosas de clase, ejercicios de clase, lo que sea, podéis comentarlo sin ningún tipo de compromiso. Además de ello, disponéis de un dossier como que tengo en la mano. Este dossier, básicamente, tendréis toda la información teórica que iremos siguiendo durante el curso, además de ejercicios y exámenes. Es fundamental disponer de él para poder hacer un buen seguimiento del curso. Por ese motivo, si alguien está mirando la clase de prueba, puede analizar o puede mirar la información de los apuntes en un PDF que está justo al lado del vídeo en la página web. Ahí podréis descargar los apuntes y seguir mejor esta primera clase de prueba. Después, básicamente, también indicaros que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp servirá básicamente para resolver cualquier duda que vaya surgiendo a medida que hagamos el temario. Si tenéis alguna duda de clases, dudas de funcionamiento del curso, dudas de algún ejercicio teórico concreto, dudas de lo que sea, me lo podéis comentar por ahí y estaré a vuestra disposición para responder. Una vez dicho esto, ya empezaremos el curso dedicado para el segundo parcial. Aquí estudiaremos toda la información correspondiente a los temas 8, 7 hacia adelante, es decir, desde análisis estadística de la regresión hacia adelante. Aún así, en esta primera clase haremos un pequeño recordatorio de la ANOVA, y aquí ya veréis que para estudios de los temas 7, 8 y 9 será fundamental recordar cómo calculábamos la ANOVA, ya que será muy parecido los cálculos que realizaremos. Por ese motivo, empezaremos en primer término haciendo un pequeño resumen de la información correspondiente al análisis de la varianza que vimos en los temas 5 y 6. Una vez dicho esto, ahora sí ya, dejamos por aquí la introducción y empezamos con el curso como tal. Empezamos con el curso, tal y como os decía, con un ejemplo correspondiente a ANOVA, que podéis verlo, por favor, en la página 2 del dossier. Este ejemplo que vamos a trabajar ahora mismo es un ejemplo de ANOVA, ¿por qué? Porque si os fijáis, disponemos de una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Recordad que cuando trabajábamos ANOVA siempre disponíamos de una quali y una quanti. Y la quali acostumbraba a tener siempre más de dos categorías. Si la variable quali tuviese únicamente dos categorías, podríamos plantear ANOVA también, pero generalmente recurriremos a la T de Student. En cambio, cuando la variable cualitativa tenga más de dos grupos, más de dos niveles, más de dos categorías, en ese caso lo más recomendable será trabajar mediante la ANOVA. Entonces, en este ejemplo, si os fijáis, página 2, parte superior, tenemos en este caso la amplitud del scutum de las larvas, ¿de acuerdo?, de garrapatas, y esta amplitud es la variable evidentemente cuantitativa. Y tenemos esta medida cuantitativa analizada en 4 muestras distintas de conejos, ¿de acuerdo? Entonces la quali correspondería a cada uno de los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. En este caso está formado por 4 niveles y la variable quanti sería la amplitud en este caso. Por lo tanto, a partir de esta información, ¿se podría hacer T de Student? Evidentemente no. Tendremos que trabajar sí o sí con la ANOVA, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos aquí los cálculos realizados. Si os fijáis, disponéis de la información en la página, pero también aquí en la pizarra os lo he puesto, de los sumatorios y los sumatorios de los valores al cuadrado de cada uno de los grupos. Grupo 1, grupo 2, 3 y 4, es decir, el número 2978 surge de sumar todos los valores correspondientes a la amplitud en el grupo conejo 1, es decir, 380 más 376 y así progresivamente hasta llegar al 382. Lo mismo haríamos con cada uno de los grupos para encontrar el sumatorio. En cambio, el sumatorio al cuadrado sería correspondiente a coger cada valor al cuadrado, es decir, para conseguir el 1.108.949 tendríamos que ir al grupo 1 y trabajar con
380 al cuadrado, más 376 al cuadrado, más 360 al cuadrado, y así progresivamente hasta el 382 al cuadrado. Sumaríamos todos estos valores y obtendríamos este valor de aquí. Aquí lo ponemos calculado para no perder tiempo, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Entonces, en este caso, ¿qué me estoy planteando? La hipótesis nula es que la media de la amplitud en cada uno de los grupos, en este caso en los 4 grupos de conejos, es la misma, y la alternativa, que la media en alguno de los grupos es distinta. Por lo tanto, ¿qué querría decir? Si me encuentro la alternativa, quiere decir que la amplitud del scutum de larvas de garrapatas depende básicamente de la información correspondiente al grupo de conejo. Es decir, el grupo de conejo, según qué grupo estemos trabajando, influye en la amplitud. Eso es lo que plantearíamos en la alternativa. En la nula es que no habría relación, que en los distintos grupos de conejos la amplitud es la misma. Para resolver esto, trabajaremos con la ANOVA. Recordad que trabajaremos con el estadístico de contraste F. Importante, aquí en el dossier ahora mismo no disponéis de las tablas. Si no están al final del dossier, os pasaré por el grupo de WhatsApp. Si están al final, perfecto, pero en algunos dosieres no se encuentran al final, entonces por el grupo de WhatsApp os pasaré la información correspondiente a las tablas para que podáis mirar bien cada una de las distintas tablas que iremos trabajando. En este caso, cuando trabajamos con la ANOVA, trabajaremos con la distribución F. Por lo tanto, deberíamos analizar la información correspondiente a la tabla F, ¿de acuerdo? A partir de aquí, recordemos qué pasos realizábamos. En primer punto, lo tenéis todo apuntado, para ir siguiendo bien la información, que es el suma de todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, hacíamos el sumatorio de todos los datos. Es decir, sumaríamos todos estos. El 2.978 más el 3.544 más 4.619 más 2.168. Todo ello, lo tengo aquí calculado, os dará 13.309. Este sería el primer paso. Punto 1 ponemos, ¿de acuerdo? Para luego ir estudiando toda la información. Ya veréis que luego iremos sumando y restando distintos de estos valores, ¿de acuerdo? Segundo punto, la suma de observaciones al cuadrado. ¿Consiste en qué? Pues evidentemente en hacer el sumatorio de todos los cuadrados. Ay, perdonad. Y aquí. Entonces, aquí plantearíamos 1.108.949 y así progresivamente iríamos sumando todos los valores, ¿de acuerdo? Hasta llegar al último, que es el 734.536. Esto aquí también tengo calculado, que nos da 4.792.869. El siguiente paso nos lo plantea aquí, es la suma de los totales de cada grupo, ¿de acuerdo? Suma de los totales de cada uno de los grupos. En este caso haríamos lo siguiente, mirad, para plantear el número 3 haríamos en este caso el sumatorio el sumatorio de cada uno de los grupos al cuadrado, todo ello entre el número de individuos de cada uno de los grupos. Por favor, no confundamos, Antes, en el número 2, planteábamos el sumatorio de cada uno de los elementos al cuadrado. Ahora estamos planteando de forma distinta el sumatorio de cada uno de los elementos de cada grupo y todo ello al cuadrado. Por lo tanto, haríamos la información para cada grupo y luego sumaríamos, en este caso, los 4 grupos. Es decir, para el primero, plantearíamos 2.978, todo ello elevado al cuadrado, entre n sub i, que es el número de individuos, en este caso, conejos que tenemos en el grupo 1, que serían, si no me equivoco, 8, ¿verdad? Así haríamos cada uno de los grupos. Este número al cuadrado por el número de individuos del grupo 2. Este al cuadrado por el número de individuos del grupo 3. Y por último, este número, 2168, al cuadrado por el número de individuos del grupo 4, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así es como calcularíamos el punto 3, ¿de acuerdo? Es decir, la suma de los totales de cada grupo. En este caso sería 4.789.091, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, buscamos la corrección, el término de corrección.
Un punto muy importante, ya que será fundamental para calcular los puntos 5 y 6. El término de corrección. Importante. Aquí hemos estado sumando la información correspondiente a cada uno de los grupos. En cambio, en el punto 4, cuando hacemos el término de corrección, lo que hacemos básicamente es el sumatorio correspondiente a todos los elementos, ¿de acuerdo? Es decir, sumamos todos los elementos, que en este caso, evidentemente, si sumamos todos, tendríamos todo esto de aquí, sumamos todos los elementos elevado al cuadrado. Aquí hacíamos el sumatorio de los elementos de cada uno de los grupos. Aquí lo sumamos todos, ¿de acuerdo? Y todo ello al cuadrado, entre el sumatorio de cada uno de los elementos, es decir, de los individuos que forman los distintos grupos. Así es como plantearíamos la información. Por lo tanto, en el numerador tendríamos este sumatorio que son 13.309 elevado al cuadrado. Todo ello entre el sumatorio del grupo 1, 8, el 4, 6, 14, el siguiente que son, si no me equivoco, 10, por tanto tenemos 24 y el otro 3 más, 13, por lo tanto 37, ¿de acuerdo? Con este cálculo encontraríamos el término de corrección, que en este caso aquí tenemos acordado que es 4.787.283, ¿de acuerdo? Esto es lo que me daría el punto 4. Una vez tenemos esto, ya vamos a buscar cálculos mucho más sencillos. ¿Por qué? Recordad, para calcular la F, que era la información correspondiente a la nova, luego plantearé también la tabla, para calcular la F planteábamos la media cuadrática que había entre grupos, que era la varianza entre grupos, dividido entre la media cuadrática dentro de los grupos. Que si recordamos, las medias cuadráticas entre y dentro era la suma de cuadrados entre grupos dividido entre grados de libertad entre grupos, todo ello entre la suma de cuadrados dentro de los grupos entre grados de libertad dentro de los grupos. Si recordamos, por favor, grados de libertad entre grupos correspondía al número de categorías de niveles de grupos menos 1. Y la información correspondiente a grados de libertad dentro correspondía a el sumatorio de n sub i, es decir, toda la n menos k, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos falta por buscar suma de cuadrados entre y dentro, pero también debemos recordar que la suma de cuadrados total correspondía a la de entre más la de dentro. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque en el punto 5 vamos a buscar la información correspondiente a la suma de cuadrados totales, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, el punto 5 es suma de cuadrados totales, que consistirá básicamente en coger la información de el número 2 que hemos buscado aquí y le restamos la información correspondiente al número 4, ¿de acuerdo? Siempre plantearíamos el 2 menos el 4. En este caso, la información del 2 era esta, 4.792.869, y la del 4, 4.787.283. La diferencia entre ambos os debe dar, en este caso, 5.586 prácticamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? 5.586. Esta es la diferencia que os daría. Esto corresponde a la suma de cuadrados totales. Es aproximadamente, pues, es con decimales, pero básicamente sería esta información, ¿de acuerdo? 5.586. Este sería el punto 5. Seguidamente buscaremos el 6, que el 6 corresponde a la suma de cuadrados entre grupos, ¿de acuerdo? Importante, cuando tengamos la de total y la de entre grupos, únicamente haciendo la resta ya tendríamos la suma de cuadrados dentro de los grupos. En este caso, por favor, suma de cuadrados entre grupos, teníamos el número 3, que corresponde en este caso a 4.789.091 y le restamos el término de corrección, que es este de aquí, obteniendo un valor de 1.808 prácticamente, ¿de acuerdo? 1.808. Una vez tenemos esto, ya es sencillo.
la suma de cuadrados dentro, planteando esta fórmula, sería la suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados entre. Por lo tanto, la información del 5 menos el 6. Y el 5 menos el 6, en este caso, os daría 3.778, ¿de acuerdo? Con esta información ya tenemos todo para poder buscar la f. Si os fijáis, en la parte inferior tenemos la tabla que deberíamos rellenar en este caso, ¿de acuerdo? La tabla que deberíamos rellenar en este caso, obteniendo la siguiente información, por favor. En esta tenemos fuentes de variación, si os fijáis que es lo que tenéis escrito, luego tenéis grados de libertad, luego os plantean suma de cuadrado, el promedio de las variaciones y el estadístico de contraste. Y tenemos la información de entre grupos, dentro y total. Entre grupos, evidentemente, la información, fuentes de variación, entre grupos, dentro y total. Grados de libertad, entre grupos sería K-1, 4 grupos menos 1, 3. Dentro, el sumatorio de las n's, que es 37, menos 4, que es 33. Y el total es la n global menos 1, o podemos sumar estos dos, 36. Se podría plantear 37 menos 1 o sumar ambos. La suma de cuadrados entre grupos la tenemos en el punto 6, 1808. La suma de cuadrados dentro es 3778. Si sumamos ambos, obtendríamos la suma de cuadrados totales, que es 5536. A partir de aquí, el promedio de variaciones, que sería la media cuadrática entre y dentro. Es decir, este número entre este me daría este, que en este caso os dará más o menos 602,6 periódico. Y el otro corresponderá este entre este a 114,5. Una vez tenemos ya las medias cuadráticas, los promedios, ya puedo buscar la f, que consiste en dividir ambos elementos. En este caso, este entre este nos daría 5,26. Ya tenemos calculado el estadístico de contraste. Si recordamos, por favor, el estadístico f, debemos recordar el punto más elevado era el 1. Dejaba el 50% de los casos por encima y del 0 al 50% estaban los restantes. La f fluctúa de 0 a infinito, si recordamos todo el mundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué buscaremos? Buscaremos la frontera, el valor crítico que diferencia el espacio correspondiente a la hipótesis nula del espacio de la alternativa, ¿de acuerdo? Este frontera, este valor que delimita el espacio de la nula de la alternativa, lo encontraremos siempre en las tablas estadísticas, ¿de acuerdo? Aquí deberíamos buscar en la f, que si os fijáis, por favor, en la información de las tablas que os he enviado por el grupo de WhatsApp, es en la tabla correspondiente a la f. Y en la tabla correspondiente a la f tendremos que mirar donde confluyen grados de libertad del numerador, tendremos 3, ¿de acuerdo? Y grados de libertad del denominador tendremos 33. El 33 no aparece, si os fijáis, ¿de acuerdo? Buscad el 30, será aproximadamente, es igual. Aquí os lo dan, si os fijáis, aquí os dicen ya que el valor de la frontera de f 0,95 te deja por encima 0,05, porque el nivel de confianza será siempre 95%. Esta f que deja 0,95, 3 grados en el numerador y 33 en el denominador, esta f vale aquí, nos dicen, en la página 2 del dossier, 2,92. Pero ahora quiero que miremos en las tablas. Repito, en el examen debería ser una información que sí apareciese en las tablas. En este caso, el 33 no aparece, trabajaremos con el 30. La diferencia será mínima. Siempre buscamos el inferior, ¿eh? Mirad dónde confluye, por favor, el 3 con el 30 y el 0,05. Porque aquí en la F nos dan la parte superior, es decir, lo que deja por encima. Miremos dónde confluyen el 3, el 33, pero como no encontramos, busco el 30 y el 0,05. Si os fijáis en las tablas de la F, donde confluye el 3 con el 30 con el 0,05 es el 2,92. Lo que os decía, el cambio es mínimo. Por lo tanto, la frontera que delimita el espacio de la nula de la alternativa sería el 2,92. En nuestro caso, el estadístico de contraste es 5,26. Por lo tanto, sin duda, se encuentra en el espacio correspondiente a la alternativa. ¿Qué conlleva ello, por favor? Indicar que sí que hay diferencias en la amplitud según el grupo de conejos. Hay diferencias en las medias de la amplitud.
El grupo de conejos, es decir, según a qué grupo de conejos perteneces, influye en la amplitud. Esta es la información que debemos recordar para luego hacer más rápido ejercicios posteriores. Con esto acabamos el resumen inicial y nos vamos ya ahora sí, por favor, a la página 3, que es la información ya del análisis estadístico en regresión. Aquí básicamente trabajaremos con dos variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con la información correspondiente a dos variables cuantitativas. Cuando trabajemos con dos variables cuantis, se puede plantear de distintos aspectos la información e iremos haciendo estudios más complejos. Pero en primer término, únicamente estudiaremos si hay o no hay relación. Luego ya veremos que podré llegar hasta hacer predicciones. Mediante la recta de regresión, podré intentar hacer una predicción del valor de la variable dependiente a partir de conocer el valor de la independiente. Pero en primer término únicamente estudiaremos si existe o no existe relación entre dos variables cuantitativas. Entonces dispondremos de dos variables cuantis. Antes de explicar la información correspondiente a estadística inferencial, cuando inferimos, extrapolamos, generalizamos a la población, vamos a recordar unos conceptos básicos correspondientes a la relación entre dos variables cuantis en la muestra. Generalmente, cuando disponemos de dos variables cuantis, la representación gráfica es una nube de puntos, que es lo que denominamos gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? El gráfico de dispersión es la información correspondiente a la relación existente entre dos variables cuantitativas. En el eje de abscisas pondremos siempre a la variable independiente y en el de ordenadas la y, que será la variable dependiente. Entonces, vosotros únicamente estudiáis relaciones lineales. Conocemos que hay relaciones parabólicas, logarítmicas, exponenciales, hay infinidad de posibles relaciones. En vuestro caso, únicamente os centráis en el estudio correspondiente a relaciones lineales, ¿de acuerdo? No haremos nada más de momento, solamente relaciones lineales. Por lo tanto, en vuestro caso, solo podéis estudiar tres tipos de relación. Relación lineal, positiva o directa, cuando el aumento de una variable comporte el aumento de la otra, o lo que es lo mismo, la disminución de uno, la disminución de la otra, es decir, se mueven en la misma dirección, tendremos la opción de una relación lineal inversa o negativa, cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿de acuerdo? Y por último, una relación nula, cuando no exista relación entre ambas variables, cuando no exista relación lineal, importante. En vuestro caso, una relación como esta, aunque todos vemos que la relación es parabólica, sería que no hay relación lineal. Cuando hiciese los cálculos obtendría que no habría relación lineal, porque únicamente estudiáis, repito, la existencia de relación lineal. Otras relaciones no las estudiaremos. A partir de esto tenemos distintos indicadores. Generalmente no tendré que representar un gráfico ni mucho menos. ¿Qué indicadores conoceremos? En primer término, uno que en los estudios estadísticos no se utiliza prácticamente nunca, pero que será muy útil para hacer cálculos posteriores, ¿de acuerdo? Que es la covarianza. La covarianza es un indicador que únicamente nos muestra si hay o no hay relación entre dos variables cuantitativas y en el supuesto que haya relación, qué dirección tiene relación, es decir, si es positiva o negativa, pero no me indica ni la intensidad ni nada por el estilo, únicamente si hay o no hay relación y la dirección. Por lo tanto, ya veremos luego, posteriormente, que es un indicador que no nos aporta mucha información. Aún así, deberíamos saber plantearlo, ¿de acuerdo? Su cálculo es muy sencillo, es el sumatorio correspondiente a cada uno de los valores de la variable x menos la media de la variable x multiplicado por cada uno de los valores de la cada uno de los valores de la variable y menos la media de la variable y. Es decir, aquí si os fijáis, para hacer el ejemplo, tenemos en la parte superior izquierda, página 3, tiempo de estudio y notas. Imaginaos que la media del tiempo de estudio fuese, por ejemplo, 9 y la media correspondiente a las notas fuese 5, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Para calcular la covarianza, plantearíamos en el numerador el primer valor que tenemos, que es el 3. 3 menos 9 multiplicado por 2 menos 5, más el siguiente, que sería 8 menos 9 por 4 menos 5, más lo siguiente, que sería
12 menos 9 por 7 menos 5. Y el último que correspondería a 16 menos 9 por 9 menos 5. Así es como calcularíamos el numerador. Y denominador sería n menos 1. En este caso, 4 individuos menos 1, 3. Así es como buscaríamos la covarianza. E importante, la covarianza es dimensional, tiene unidad de medida. Por lo tanto, como tiene unidad de medida, dependerá sus valores de la unidad que estemos trabajando. Por lo tanto, por poder puede fluctuar de menos a más infinito. Si fuese 0, sería sintomático de que la relación lineal es nula. Por encima de 0, relación lineal positiva. Por debajo de 0, relación lineal negativa. Pero repito, que sea un valor mayor o menor no nos indica mayor intensidad de relación. Con la covarianza únicamente puedo estudiar si hay o no hay relación y en el supuesto que la haya, la dirección de la relación. Una vez visto esto, vamos a ver otro indicador que este sí que será mucho más recurrente y con el que trabajaremos mucho más, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Se plantea R subíndice XY, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de la covarianza entre las desviaciones estándar o típicas de ambas variables, la X y la Y. Importante, Rx sub I es el coeficiente de correlación de Pearson. Si recordamos, las desviaciones, por favor, pueden ser negativas. Como bien sabemos, no, ¿de acuerdo? Las desviaciones, si recordáis, provienen de las varianzas, y la varianza era el sumatorio de cada uno de los elementos menos la media al cuadrado entre n menos 1. Estoy haciendo la diferencia al cuadrado, por lo tanto, siempre nos quedaría un valor positivo, y la desviación es la raíz de un valor positivo. Por lo tanto, nos quedará siempre valores positivos. ¿Qué quiero decir con ello? Que si el coeficiente de correlación es negativo, quiere decir que la covarianza es negativa, por lo tanto, que la relación es negativa. Si el coeficiente de correlación fuese positivo, quiere decir que la covarianza es positiva, por lo tanto, la relación sería positiva. ¿Qué os quiero decir con ello, entonces? Que el coeficiente de correlación lineal de Pearson es un indicador que este sí que es adimensional. Es decir, es un indicador estandarizado que me sirve para poder comparar la relación entre distintos grupos, entre distintas parejas de variables, ¿de acuerdo? El coeficiente de correlación de Pearson, a diferencia de la covarianza, sí que está acotado. Al no tener unidad de medida, tiene unos límites, en este caso, el menos 1 y el 1. Si el coeficiente de correlación fuese 0, quiere decir que la relación lineal es nula. Por encima de 0, igual que ocurría antes, relación lineal positiva. Y por debajo, relación lineal negativa. Pero a diferencia de la covarianza, en este caso, cuanto más se acerque a 1 o a menos 1, más intensidad tendrá relación, ¿de acuerdo? Cuanto más se acerque a 1 o a menos 1, más intensa es la relación. Por ejemplo, si aquí tenemos que el coeficiente de correlación fuese, por ejemplo, 0,84 y aquí el coeficiente de correlación fuese menos 0,9, evidentemente, en el primer caso, entre estas dos variables la relación sería positiva, porque es el coeficiente de correlación positivo. En este caso, la relación sería negativa, porque evidentemente el coeficiente de correlación es negativo, ¿de acuerdo? Pero, ¿dónde habría más intensidad de relación? ¿Entre estas dos o entre estas dos? Evidentemente, en el caso de la derecha. ¿Por qué? Porque es un valor más cercano a 1 en valor absoluto. Cuanto más se acerque a 1 en valor absoluto, más intensa será la relación. Esto es lo que debemos conocer respecto al coeficiente de correlación de Pearson. Si os fijáis, por favor, en la página 4, parte superior, tenemos aquí unos cuantos ejemplos de gráficos de nube de puntos, de gráfico de dispersión, que nos indican la correlación asociada a estos gráficos. Evidentemente, cuanto más cercanos estén los puntos a una recta imaginaria, indicaríamos que más intensa es la relación. Si comparáis, por favor, el segundo ejemplo, vemos que en el segundo ejemplo la relación es en cierta medida positiva, pero no hay una cercanía muy elevada entre puntos. Por ese motivo indicamos que el coeficiente de correlación de Pearson es 0,5.
En cambio, en el último caso, en el que encontráis más a la derecha, veis que la correlación es menos 0,99. ¿Por qué motivo es tan pequeña, tan cercana a menos 1 en este caso? Es decir, tan cercana a 1 en valor absoluto. Porque en este caso, como podéis ver, los puntos se encuentran muy cercanos a una recta imaginaria. Una vez dicho esto, el último indicador que miramos es el coeficiente de determinación, también denominado coeficiente de bondad de ajuste. Es el R cuadrado. R cuadrado se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson. Muchas veces también plantearemos esta información multiplicada por 100 para estudiarla mediante porcentajes, ¿de acuerdo? Imaginaos que estamos estudiando esta información y nos indican que la correlación de Pearson, en este caso, es menos 0,9. Bueno, voy a plantear un ejemplo más sencillo para que sea más visual la información, ¿de acuerdo? Imaginaos lo siguiente, por favor, que tenemos un ejemplo que son, para que sea más visual, horas de estudio y notas. Y tenemos que en este caso la correlación de Pearson es de 0,8, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, si estudiásemos el coeficiente de determinación o bondad de ajuste, ¿qué haríamos? 0,8 al cuadrado multiplicado por 100. Se puede hacer para plantearlo con porcentaje. Si no, se puede plantear sin ningún tipo de problema, sin porcentaje, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos indica el R cuadrado? Nos indica el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que viene explicado por la variable independiente. Repito, el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente que viene explicado por la variable independiente. Para que sea más visual, en este caso estamos trabajando. Estoy estudiando como las horas de estudio, variable independiente, influye sobre las notas, variable dependiente. Entonces, las notas tienen una variabilidad, una dispersión. Es decir, alguien puede sacar un 8, otra persona un 10, otra un 5, otra un 1. Estas diferencias de las notas vienen provocadas por miles de aspectos. Que alguien ha estudiado más, tiene más inteligencia, no trabaja, no tiene cargas familiares, lo que sea, ¿de acuerdo? Pueden influir muchos aspectos. En nuestro caso, de la variabilidad de las notas, de los cambios que hay en las notas, el 64% de estos cambios vienen determinados, vienen provocados por las horas de estudio. Es decir, el 64% de los cambios de las notas vienen provocados por las horas de estudio. Evidentemente, hay un 36% restante de la variabilidad de las notas que vendrá explicado por otras variables, como pueden ser, repito, la inteligencia o la asistencia a clase o cualquier otra variable que me pueda ocurrir, ¿de acuerdo? Pero, que pueda pensar, pero el 64% de la variabilidad de las notas vendría explicado en este caso por las horas de estudio. Una vez visto esto, por favor, vamos a mirar ya el test de significación. Esta es la información correspondiente a conceptos básicos pero sin inferencia, cuando trabajemos en la información correspondiente a la muestra. Pero el objetivo básicamente de la asignatura no es estudiar la información muestral, sino estudiar la información poblacional. Por lo tanto, si yo dispongo que el coeficiente de correlación de Pearson, por ejemplo, es 0,8, como en este caso, ¿qué quiere decir? Que indudablemente en la muestra existe una relación lineal y positiva y bastante elevada, ¿verdad? Pero esto quiere decir que en la población también hay relación lineal. ¿Esta relación se puede extrapolar a la población? Evidentemente, para ello plantearemos siempre la información de hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. La nula corresponderá a que, pongo aquí la ρ, ¿de acuerdo? Es una R griega. ¿Rho por qué? Porque Rxy es el coeficiente de correlación de Pearson de la muestra. Siempre que planteo letra latina, la R, hablamos de la muestra, hablamos de los estadísticos. Si recordáis, ocurría lo mismo con la información de la media, con la información de la varianza, con la información de la desviación, y así podría continuar, ¿de acuerdo? Todos los indicadores propios de la muestra se representan mediante letras latinas. Por el contrario, cuando hablamos de la población, planteamos letras griegas. Aquí planteamos la R griega, la ρ. Se puede plantear R subíndice XY, o a veces lo veréis directamente la ρ y ya está, ¿de acuerdo? Sin ningún subíndice. Pero esta sería la información correspondiente. ρxy
es el coeficiente de correlación de Pearson de la población. R sub X sub I es el coeficiente de correlación de Pearson de la muestra. Entonces, aquí hablamos con información de la población, que si recordáis, son parámetros. Y todo será mediante letras griegas, ya que estamos, por ejemplo, cuando hablábamos de la media, hablaremos de mu, ¿verdad?, en la población. Si hablábamos de la varianza, sigma cuadrado. Si hablábamos de la desviación muestral, en este caso la población era sigma. Por lo tanto, si recordamos, letras griegas siempre harán referencia a la población, por lo tanto, se denominan parámetros, y letras latinas hacen referencia a la muestra y se denominan estadísticos. A partir de esta información planteamos hipótesis nula y alternativa. La nula es que rho xi, o únicamente rho, me es indistinto, es igual a 0. Si esto es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que evidentemente no habría relación lineal estadísticamente significativa entre ambas variables. Es decir, que en la población no habría relación lineal entre ambas variables. Por el contrario, la alternativa será que será distinto de 0. Eso conllevaría que sí que habría relación lineal en la población entre ambas variables. Esta es la información que debemos entender desde un principio. Entonces, por mucho que el coeficiente sea muy poco elevado, claro, si tenemos una muestra de 5 personas y la correlación es 0,8, puede ser que la correlación exista debido al azar y me encuentre en la nula. Para ello, trabajaremos siempre con estadísticos de contraste. Aquí os plantean dos. Generalmente trabajaréis con la F, pero si os fijáis, tenéis planteados en este caso, en la parte inferior de la página 4, tenéis dos tipos distintos de estadísticos de contraste. Disponéis de la T de Student y de la F. Repito, generalmente siempre miraremos la F, ¿de acuerdo? Pero también se podría plantear con la T de Student, indistintamente. Nos dará al fin y al cabo, aunque el valor obtenido sea distinto, lo podéis comprobar, la significación que obtendríais sería la misma o prácticamente la misma. La significación debería ser igual, ¿de acuerdo? Si os fijáis, con la T de Student, para buscar el estadístico, tendríamos, importante, n-2 grados de libertad. Si tenemos 20 individuos, grados de libertad 18. Y el cálculo sería la correlación de Pearson por la raíz de n-2 entre la raíz de 1 menos el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado. Por lo tanto, coeficiente de determinación. Así es como buscaríamos la T de Student. Si os fijáis, disponéis de ella y al lado tenéis la información correspondiente a la F, ¿de acuerdo? Ambos cálculos serán totalmente correctos y ambos nos tendrían que dar la misma información. Me es indistinto cuál preferáis realizar, ¿de acuerdo? Con la F plantearíamos lo siguiente. Plantearíamos grados de libertad del numerador 1, grados de libertad del denominador n-2. Y en este caso realizaríamos el cálculo que correspondería a el coeficiente de determinación, es decir, coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado entre 1 menos el coeficiente de determinación, todo ello entre n menos 2. Esta fórmula es la que tenéis justo al lado, ¿de acuerdo? Donde disponéis de la información correspondiente a la F. Estos serían los cálculos que podríamos realizar. Evidentemente, en este caso, si miramos la parte central de la página 4, tenemos un ejemplo, que son los exámenes de biología y exámenes de estadística. Me pueden preguntar, ¿hay relación estadísticamente significativa en la población entre exámenes de biología y exámenes de estadística? Para estudiar la relación podríamos plantear cualquiera de estas dos fórmulas y buscaríamos la información de las fronteras en las tablas estadísticas. Ya que estamos en este caso, haré los dos, pero recurrentemente lo más típico, por favor, será trabajar mediante la F. Voy a plantear ahora mismo los dos tipos de posibles ejercicios, tanto si me preguntan con la información con la T o con la F, ¿de acuerdo? Mirad, si me preguntan la información, o realizamos con la T. Aquí, si os fijáis, tenemos que la covarianza es menos 2,44. Muy importante, aquí en este caso, la covarianza me la han dado calculada,
pero deberíamos saber calcularla, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en la parte central tenemos la información de la página 4, tenemos las notas de biología y de estadística, y seguidamente tenéis las medias. La media de biología es un 5,8 y la media de estadística es un 6,3. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos cada una de las diferencias menos la media multiplicados entre ellos, es decir, 4, que es el primer individuo que tenemos en biología, 4 menos 5,8. Esta diferencia multiplicado por 6, que es el primer individuo en estadística, menos 6,3, más el siguiente 6 menos 5,8, multiplicado por 8 menos 6,3, y así progresivamente hasta el último, que el último sería el sujeto 10, 7 menos 5,8 multiplicado por 5 menos 6,3. Toda esta información, si la estudiamos, la dividimos entre n menos 1. Aquí sería 10 menos 1, 9. Y así obtendríamos la covarianza, en este caso, menos 2,44. A partir de la covarianza ya podemos saber que la relación evidentemente es negativa, ¿de acuerdo? No es que sea muy intensa, pero es una relación negativa sin ningún tipo de duda. A partir de saber que la relación es negativa, ya podemos analizar el coeficiente de correlación de Pearson, que nos servirá para ver la intensidad en la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, os pido por favor que busquéis el coeficiente de correlación de Pearson, que busquéis la información de la T y de la F y busquemos la información correspondiente a las fronteras. Aquí, en TDStudent, buscaríamos dos fronteras, en la F solamente una. Quiero que todo el mundo intente plantearlo, os dejo nada, unos pocos minutos y resolvemos por favor esta información.
En este caso resolvemos la información. Tendríamos que el coeficiente de correlación de Pearson, en este caso, si os fijáis, correspondería en el numerador la covarianza, que es menos 2,44, y en el denominador las desviaciones estándar o típicas de cada uno de los grupos. Si os fijáis, lo tenéis esto en la información de la tabla, parte central, que os pone 3,5 por 3,1. Esto, si lo calculáis, os dará menos 0,22. Por lo tanto, esto ya es sintomático de que en la muestra la relación es negativa, pero no es muy intensa, como podemos comprobar. Igualmente, eso no quiere decir nada respecto a la población. Puede que en la población luego la relación no sea relación estadísticamente significativa, no haya relación lineal estadísticamente significativa, o por el contrario, que sí que la haya, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué haremos básicamente? Buscaremos la T o la F. Si buscamos la T, plantearíamos la información correspondiente a el coeficiente de correlación de Pearson. En este caso, sería menos 0,22 multiplicado por la raíz de n menos 2, es decir, 10, porque aquí tenemos 10 sujetos, menos 2, todo ello entre la raíz de 1 menos, puedo poner menos 0,22, me es indistinto como está al cuadrado, no me importa, me quedará positivo, y esto nos daría en este caso 0,63 en negativo, ¿de acuerdo? Esta sería la T de Student que obtendríamos planteando la fórmula. Ya que estamos, voy a plantear también la F. La F sería, en el numerador, el coeficiente de determinación, es decir, menos 0,22 al cuadrado. Y en el denominador plantearíamos 1 menos 0,22 al cuadrado, todo ello dividido entre 8, porque es n menos 2, ¿de acuerdo? En este caso, aquí el valor que obtendríamos sería el 0,41. Ya he obtenido la T y la F, ¿de acuerdo? A partir de esta información voy a buscar en la T las dos fronteras correspondientes y analizar si mi valor está en la hipótesis nula o por el contrario en la alternativa. Y haría lo mismo con la F. Con la F plantearemos la información y miraremos la frontera y miraremos si nuestro valor se encuentra en la nula o en la alternativa. El nivel de confianza con el que trabajaremos, como siempre, será el 95%, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, ya realizaremos el ejercicio. Solamente sabiendo que la F es 0,41 ya es suficiente para que sepamos con total seguridad que me encuentro en la hipótesis nula. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que la F, el valor más elevado, es 1, que deja 50% de casos por debajo y 50% por encima. Por lo tanto, el valor que deja por encima suyo, el 0,05, es decir, el valor que delimita nula de alternativa, tiene que ser segurísimo mayor que 1. Y nuestro valor, el 0,41, está por debajo del 1. Indudablemente me encontraré en el espacio correspondiente a la hipótesis nula. Aún así, ahora mismo voy a comprobar la información para que todo el mundo lo entienda bien, ¿de acuerdo? En este caso, las dos fronteras correspondientes a la T de Student. Me voy a las tablas T de Student y buscaría en este caso grados de libertad, sabemos que es n-2, por lo tanto 10 menos 2, 8. Si el nivel de confianza es 95%, tendríamos 0,025 y 0,025. Busquemos, por favor, en la tabla T de Student, donde confluyen 8 y 0,025. Si os fijáis, 8 y 0,025 es el 2,306. El valor negativo sería en este caso el menos 2,306, ¿de acuerdo? Es decir, en nuestro caso, el valor que hemos obtenido es el menos 0,63, que sin duda se encontrará en el espacio de la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Lo mismo podría haber hecho con la F. Aquí, para buscar la frontera, tendríamos que buscar donde confluyen el 0,05 con 1 grado en el numerador y 8 en el denominador. Busquemos en las tablas F donde confluyen 1, 8 y 0,05, ¿de acuerdo? Si os fijáis, os sale el valor 5,32. La frontera que delimita nula de alternativa en este ejemplo sería el 5,32.
A partir de aquí, indudablemente, determinaríamos que no rechazamos la hipótesis nula. Así es como realizaríamos el ejercicio correspondiente a la página 4, parte inferior. Para finalizar la clase de hoy, antes de empezar con la información de recta de regresión, que ya corresponderá a la siguiente clase, vamos a hacer un ejemplo, por favor, que es el ejemplo que tenemos en la página 5, ¿de acuerdo? Es un ejemplo donde disponéis de toda la información. Si os fijáis aquí, ya me están dando la diferencia de la x menos la media, de la y menos la media y la multiplicación de ambos. Y nos lo suman todo. Si os fijáis, 218,59 es el sumatorio de las diferencias multiplicadas de cada valor respecto a sus respectivas medias. Es decir, corresponde al numerador de la covarianza, si os fijáis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí me dice si hay relación estadísticamente significativa entre la asistencia a clase y la nota en el examen. Evidentemente, esperamos que la relación sea positiva, es decir, si asistes más a clase, obtener mejor nota, y voy a estudiar si esta relación, una vez la tengamos en la muestra, es o no es estadísticamente significativa. Para ello, estudiamos en primer término la covarianza, que es el sumatorio de cada uno de los valores menos la media del valor correspondiente de x, multiplicado por cada uno de los valores de la variable y menos la media, y todo ello entre n-1. En este caso, el sumatorio de las diferencias de cada valor respecto a la media es 218,59, ¿verdad? 218,59. Está aquí calculado ya. Y la información correspondiente a la n, aquí tenemos en este caso una n que es 3, 4, 5. Tenemos, si no me equivoco, en este caso, 22, ¿de acuerdo? Tenemos 22 individuos, es decir, 22 menos 1, 21, ¿de acuerdo? Así es como buscaríamos la información correspondiente a la covarianza. En este caso, este cálculo os debería dar 10,41. ¿Qué significa este 10,41, por favor? Que evidentemente hay relación entre ambas variables y esta es positiva, relación lineal positiva, pero esto es la muestra. Ahora debemos estudiar si esta relación es realmente estadísticamente significativa en la población origen de la muestra. Para ello, ¿qué trabajaremos? Pues con la fórmula. Aplicaremos la F, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Entonces, trabajaríamos en primer término con el coeficiente de correlación, que es la covarianza entre las desviaciones. Aquí, si os fijáis, las desviaciones ya las han calculado, 2,16 y 8,87. Si no, deberíamos recordar cómo se calculaban, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, planteamos en el numerador la covarianza, 10,41, y en el denominador la desviación de x, que en este caso es 2,16, por la de y, que es 8,87. Recordad, ya que estamos, que para buscar la desviación tendríamos que hacer la raíz de la varianza, y la varianza era el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado entre n menos 1, ¿de acuerdo? Es decir, cada diferencia al cuadrado entre n menos 1. En este caso la varianza de la x es 4,66, cuya raíz es 2,16. Si hago este cálculo, obtendremos que el coeficiente de correlación es 0,54. Esto, evidentemente, quiere decir que la relación es lineal positiva y en este caso es bastante más elevada que en el caso anterior. ¿Pero será suficiente para que se considere estadísticamente significativa? Vamos a comprobarlo. Para ello, trabajamos con la F. En el numerador plantearíamos el coeficiente de determinación. Denominador, 1 menos coeficiente de determinación entre n menos 2, es decir, 20, ¿de acuerdo? Todo esto entre 20. En este caso, si hacemos la F, obtendremos 8,23. Importante, ¿eh? Esto es 20 porque es n menos 2, que era 22 menos 2, 20. A partir de aquí ya podemos buscar la frontera. La frontera corresponderá al valor que dejará o que corresponderá a un grado de libertad en el numerador, 20 en el denominador y 0,05 es el espacio que deja por la parte superior.
Miramos por favor en las tablas de la F donde confluyen el 1, el 20 y el 0,05. Si os fijáis, 1, 20 y 0,05 corresponde al 4,35. Este valor es el que delimita el espacio de la nula respecto a la alternativa. En este caso, nosotros tenemos que la F es 8,23. Sin duda, estaríamos en el espacio correspondiente a la alternativa. Por lo tanto, sí que habría relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Una vez visto esto, dejamos por aquí la clase de hoy. Cualquier duda, como siempre, me lo podéis comentar por el grupo de WhatsApp y en la siguiente clase analizaremos ya la información de la recta de regresión. Mucha suerte y hasta la próxima clase.